¿Cómo olvidar a tu ex? Lucía se despertó con el sonido de su celular. Era un mensaje de su ex, Rodrigo, que le decía que quería verla. Lucía sintió un nudo en el estómago. Hacía 3 meses que habían terminado su relación de 5 años, y desde entonces no habían vuelto a hablar. Lucía había sufrido mucho por la ruptura, pero había intentado seguir adelante con su vida. Había borrado las fotos de Rodrigo de sus redes sociales, había cambiado de look, había retomado sus hobbies y había salido con sus amigas. Pero, aún así, no podía olvidarlo. Lo extrañaba, lo recordaba, lo soñaba. Y ahora, él quería verla. ¿Qué quería decirle? ¿Qué quería de ella? Lucía y Rodrigo se conocieron en la universidad, cuando estudiaban la carrera de Administración de Empresas. Se sentaban juntos en clase, y pronto se hicieron amigos. Compartían gustos, aficiones y proyectos. Se reían, se ayudaban y se divertían. Un día, después de una fiesta, se besaron. Y así empezó su relación. Lucía y Rodrigo eran una pareja feliz. Se querían, se respetaban y se apoyaban. Salían juntos, viajaban juntos, soñaban con una vida juntos. Se graduaron juntos, y consiguieron un trabajo en la misma empresa. Se mudaron juntos, y pensaron en casarse. Todo parecía perfecto. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Lucía y Rodrigo se fueron alejando. El trabajo, el estrés, la rutina, los problemas. Se fueron distanciando, se fueron enfriando, se fueron olvidando. Dejaron de comunicarse, de compartir, de cuidarse. Dejaron de reír, de viajar, de soñar. Dejaron de quererse. Un día, Rodrigo le dijo a Lucía que tenía que hablarle. La citó en un parque, donde solían ir cuando eran novios. Lucía fue, pensando que tal vez quería proponerle algo, como un viaje, un regalo o una sorpresa. Pero no fue así. Rodrigo le dijo que estaba confundido, que se había enamorado de otra mujer, que quería terminar la relación. Lucía se quedó helada, sin poder creer lo que escuchaba. Lucía le preguntó quién era ella, cómo se llamaba, desde cuándo la conocía. Rodrigo le dijo que se llamaba Sofía, que era una compañera de trabajo, que la había conocido hace unos meses. Lucía se sintió traicionada, herida, engañada. Lucía le preguntó si la había besado, si se había acostado con ella, si la amaba. Rodrigo le dijo que sí, que sí, que sí. Lucía se sintió humillada, despreciada, reemplazada. Lucía le preguntó por qué le había hecho eso, por qué le había mentido. Rodrigo le dijo que lo sentía, que no lo había planeado, que no podía evitarlo. Rodrigo le dijo que aún la amaba, pero que no podía estar con ella. Rodrigo le pidió que lo perdonara, que lo entendiera. Rodrigo le rogó que no lo odiara, que no lo olvidara, que no lo borrara. Rodrigo le dijo que la necesitaba, que la extrañaba, que la soñaba. Rodrigo le dijo que la quería. Pero Lucía no le creyó, no le dio otra oportunidad. Lucía se sentía decepcionada, ya no confiaba en él. Lucía le dijo que no, que se acabó. Le dijo que se fuera, que se marchara, que se largara. Le dijo que no lo quería ver, que no lo quería oír, que no lo quería sentir. Le dijo que ya no lo quería en su vida. Lucía y Rodrigo se separaron, se dijeron adiós. Lucía y Rodrigo se olvidaron. Después de mucho tiempo ese mensaje de Rodrigo le trajo los recuerdos de golpe. Lucía no sabía qué hacer. Por un lado, sentía curiosidad por saber qué tenía que decirle Rodrigo. Tal vez quería pedirle perdón, tal vez quería volver con ella, tal vez quería ser su amigo. Por otro lado, sentía miedo de reabrir la herida, de volver a sufrir, de caer en la tentación. Lucía recordaba lo mal que lo había pasado cuando Rodrigo le dijo que se había enamorado de otra, que quería terminar. Lucía recordaba las noches de llanto, los días de depresión, la sensación de vacío. Lucía recordaba el dolor. Lucía decidió responder el mensaje. Pensó que era lo más justo para ella, que tenía que aclarar las cosas, que tenía que cerrar el ciclo. Lucía le escribió a Rodrigo que podían verse, pero que solo quería hablar. Lucía le propuso un lugar y una hora. Lucía esperó su respuesta. Rodrigo le contestó que estaba de acuerdo, que solo quería hablar. Rodrigo aceptó el lugar y la hora. Lucía sintió una mezcla de nervios y emoción. Lucía se preguntó qué pasaría cuando lo viera, qué le diría, qué le haría sentir. Lucía se sentía ilusionada. Lucía llegó al lugar acordado. Era un café cerca de su trabajo, donde solían ir cuando eran novios.
Lucía entró y buscó a Rodrigo con la mirada. Lo vio sentado en una mesa al fondo, con una taza de café y una revista en la mano. Lucía se acercó a él, tratando de parecer tranquila. Rodrigo la vio y le sonrió. Lucía le devolvió la sonrisa. Rodrigo se levantó y la abrazó. Lucía se dejó abrazar. Rodrigo le dijo que estaba feliz de verla. Lucía le dijo que también. Rodrigo le invitó a sentarse. Lucía aceptó. Rodrigo le preguntó cómo estaba. Lucía le respondió que bien. Rodrigo le dijo que quería hablarle. Lucía le dijo que le escuchara. Rodrigo le contó que se había equivocado, que estaba arrepentido, que se había dado cuenta de que la amaba. Rodrigo le pidió que lo perdonara, que lo entendiera, que lo aceptara. Rodrigo le rogó que volviera con él, que le diera otra oportunidad, que le hiciera feliz. Rodrigo le dijo que la necesitaba, que la extrañaba, que soñaba con ella. Rodrigo le dijo que la quería como a ninguna otra mujer. Lucía lo escuchó con atención, con sorpresa, con incredulidad. Lucía no sabía qué pensar, qué sentir, qué decir. Lucía recordó los buenos momentos, los besos, las caricias. Lucía recordó el amor. Pero también recordó los malos momentos, las mentiras, las traiciones. Lucía recordó aquel engaño. Lucía se dio cuenta de que Rodrigo no había cambiado, de que solo quería manipularla, de que solo pensaba en él. Lucía se dio cuenta de que no lo amaba, de que no lo necesitaba, de que no lo quería. Lucía se dio cuenta de que se merecía algo mejor, de que podía ser feliz sin él, de que tenía que olvidarlo para siempre. Lucía le dijo que no lo perdonaba, que no lo aceptaba. Le dijo que no volvía con él, que no le daba otra oportunidad, que ya no confiaba en él. Rodrigo se quedó sin palabras, sin argumentos, sin excusas. Rodrigo se sintió herido, humillado, rechazado. Rodrigo se enfadó y le dijo que se arrepentiría, que se quedaría sola, que nadie la querría. Rodrigo se levantó y se fue. Lucía se quedó sola, aliviada, liberada. Lucía se sintió orgullosa, valiente, fuerte. Lucía se sonrió y se dijo que había hecho lo correcto, que había sido fiel a sí misma, que había recuperado su dignidad, su amor propio. Ahora me gustaría darte algunos consejos y formas para superar a tu ex. Primero, no te aferres al pasado, vive el presente y proyecta el futuro. Es normal que sientas nostalgia por lo que viviste con tu ex, pero no debes quedarte estancado en esos recuerdos. Acepta que la relación terminó y que tienes que seguir adelante con tu vida. Disfruta del momento presente, haciendo cosas que te gusten y te hagan feliz. También puedes plantearte nuevos objetivos y planes para el futuro, que te motiven y te ilusionen. Segundo, no te culpes ni te victimices, perdónate y perdona. No te martirices pensando en lo que hiciste mal o en lo que pudiste hacer mejor. Tampoco te sientas una víctima de las circunstancias o de la otra persona. Reconoce tus errores, pero también tus aciertos. Perdónate a ti mismo y perdona a tu ex, sin guardar rencor ni resentimiento. Así podrás cerrar el ciclo y sanar las heridas. Tercero, no te aísles ni te deprimas, rodéate de personas que te quieran y te apoyen. No te encierres en tu dolor y en tu soledad. Busca el apoyo de tus familiares y amigos, que te quieren y te comprenden. Comparte con ellos tus sentimientos y tus preocupaciones, pero también tus alegrías y tus esperanzas. También puedes conocer gente nueva, que te aporte cosas positivas y te ayude a ampliar tu círculo social. Cuarto, no te descuides ni te abandones, cuídate y quiérete. No dejes de lado tu salud física y mental. Aliméntate bien, haz ejercicio, duerme suficiente y relájate. También puedes mimarte con algún capricho, como un masaje, una sesión de belleza o una escapada. Recuerda que eres una persona valiosa y digna de amor, y que el primer amor debe ser el que te tienes a ti mismo. Quinto, no te estanques ni te conformes, crece y evoluciona. No te limites a sobrevivir, sino que busca vivir plenamente. Aprovecha esta oportunidad para conocerte mejor, para explorar tus gustos, intereses y sueños. También puedes aprender cosas nuevas, como un idioma, un instrumento o una habilidad. Desarrolla tu potencial y tu creatividad, y exprésate con autenticidad. Sexto, no te cierres ni te niegues, abre tu corazón y confía en el amor. No pienses que el amor se acabó para ti, o que nunca volverás a encontrar a alguien que te quiera. Tampoco te precipites en buscar una nueva pareja, o en comparar a tu ex con otras personas. Déjate llevar por el fluir de la vida, y estate atento a las señales del destino. Confía en que el amor verdadero existe, y que cuando llegue, lo sabrás. Estos son algunos consejos para olvidar a tu ex.
Espero que te hayan servido de ayuda y que los pongas en práctica. Recuerda que superar una ruptura no es fácil, pero tampoco imposible. Solo necesitas tiempo, paciencia y voluntad. Y sobre todo, mucho amor propio.